¿Qué tal están? Buenas tardes. El nuevo sistema de baremación de discapacidad sigue provocando demoras y quejas. Aquí en Castilla y León el año pasado se tramitaron un 20% menos de expedientes. Desde la Junta reconocen la saturación, la mayor tardanza, pero lanzan este mensaje de tranquilidad. Se realiza dentro de lo que es el plazo. ¿Hay retrasos? Sí. ¿Estamos trabajando para reducirlos? Sí. Y nuestro dato de hoy tiene que ver con las lesiones medulares. Hasta ahora se producían sobre todo por accidentes de tráfico y deportivos, pero eso está cambiando. El envejecimiento poblacional tiene mucho que ver. Estamos viendo muchos más lesiones medulares en pacientes mayores de 75 años. ¿Por qué? Porque cada vez somos más gente mayor por encima de esa edad, el grupo etario aumenta y además está aumentando mucho el número de caídas. Y hoy en el informativo les hablamos de esas construcciones de viviendas sin terminar que seguro que hay en su municipio. Muchas de esas urbanizaciones quedaron paralizadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria, pero ahora, Fran Calvo, algunas obras sí se están retomando. Sí, son construcciones que estaban a punto de terminarse o que tan solo tenían hecha su estructura. Se mantienen tal y como estaban entonces, aunque algunas de ellas han sido retomadas por otras constructoras, finalizando el proyecto, adaptándolo a la normativa actual. Otro de esos cementerios de hormigón es este que tengo justo a mis espaldas. Iba a ser la ciudad jardín Soto del Real. Aquí en Buniel, a escasos kilómetros de Burgos capital, iban a construirse más de 1000 viviendas que, como veis, han quedado reducidas a escombros. Y si han dormido poco esta semana pasada, aprovechen estos días de fin de semana para recuperar horas de sueño. Según los últimos estudios médicos, es beneficioso para el corazón. Recuperarlo en el fin de semana es positivo, disminuye el daño que nos ha producido la deprivación del sueño previa. Científicos de la Universidad de Valladolid han demostrado el uso exitoso de la técnica del ARN para hacer frente a la enfermedad del chancro resinoso del pino, que conlleva graves pérdidas tanto económicas como ecológicas. Una tecnología pionera a nivel mundial inspirada en las vacunas de la COVID-19. Jornada estable y de cielos prácticamente despejados, salvo algunas nubes altas esta tarde en el noroeste de la comunidad. En cuanto a las temperaturas, las máximas hoy son un poco más altas que ayer y casi rozan los 30 grados en algunas capitales de provincia. Exactamente un 15 de septiembre de 1174 se consagraba la Catedral de San Salvador de Zamora. Hoy se cumplen 850 años, un aniversario que se va a celebrar por todo lo alto con un montón de actos que arrancan esta misma tarde. Seguro que recuerdan que hace 2 años se cambió a nivel estatal el sistema de baremación de discapacidad. Pues bien, parece que esos nuevos criterios no están dando el resultado esperado, todo lo contrario, están provocando quejas y bastante demora. Aquí en Castilla y León el año pasado se tramitaron unos 18.000 expedientes de discapacidad, aquellos que la reconocen y la evalúan. Esto supone un 20% menos que en 2022. Una discapacidad se puede revisar cada 2 años. Cuando Vanessa quiso hacer ese trámite para su hijo, coincidió con el cambio de baremación aprobado por el Gobierno. Veo que no me va llegando ninguna carta y ya me empiezo a preocupar, que es raro que no vayan avisando, entonces me acerco por la unidad de valoración de atención a discapacidad y les pregunto y me dicen que llevan retraso. Así que mientras tanto le expidieron un certificado. La discapacidad va unida a la movilidad reducida, va unida a la familia numerosa. Hay un montón de ayudas que necesitamos. La Consejería de Familia asegura que esas evaluaciones se están haciendo en tiempo. Fíjense si el Gobierno lo sabía, que en ese decreto amplió el plazo para la valoración de 3 a 6 meses. Y responsabilizan a un sistema que dicen es más complejo y con más parámetros. Un valorador, en este caso, habitualmente atendía a 8 personas de media por día. Ahora mismo están en 5 personas. Reconocen que está habiendo retrasos, pero que ya se ha formado al personal y contratado casi a unos 50 técnicos más para agilizar los trámites.
Más de 5.000 cuidadores no profesionales de personas dependientes en Castilla y León se han incorporado como cotizantes hasta el 31 de agosto, lo que supone un incremento del 15% con respecto al año pasado. Por otro lado, se multiplica por 7 los cuidadores no profesionales, pasando de 763 a 5.391 actuales. Hasta final de año se va a poder solicitar el bono digital para colectivos vulnerables. Esta ayuda de 240 € anuales sirve para contratar una conexión a banda ancha o mantener ese servicio. Como novedad, ahora también pueden optar a este bono los mayores de 65 años que residan en municipios de menos de 20.000 habitantes. Das para atrás. Y hoy les hablamos de lesiones medulares y de un dato curioso a la par que preocupante. Según un informe del Hospital Valdebrón, en Barcelona, la principal causa de lesión medular aguda ya no son los accidentes de tráfico o deportivos, sino las caídas accidentales en casa. Las sufren sobre todo los mayores de 75 años. En las caderas también son fracturas. Todas son fracturas por fragilidad, por osteoporosis. La rotura de la hernia discal fue a lo tonto, que me caí. Por primera vez, esas caídas accidentales se han convertido en la principal causa de lesiones medulares. Hace unos años las lesiones medulares eran típicas de accidentes de tráfico y precipitados, gente joven. En los últimos años estamos viendo que hay un cambio de tendencia y estamos viendo muchas más lesiones medulares en pacientes mayores de 75 años. La parte positiva, que esas lesiones en ancianos suelen ser incompletas. No vemos esas paraplegias o tetraplegias completas, sino que vemos lesiones incompletas. El traumatismo suele ser menor, es una caída de tu altura. Aún así, las consecuencias les condicionan y mucho la calidad de vida. El que no puedan andar tiene unas consecuencias devastadoras, ¿no? Haber perdido yo más de 8 kilos, sí. Y es que para evitar la fractura, lo primero es disminuir el riesgo de caída. Ojo en casa con las alfombras, ayudas, animales domésticos y ejercicios de fortalecimiento y potenciación son los 4, yo creo, pilares fundamentales que nos pueden ayudar mucho a disminuir el número de caídas, ¿no? Además, los médicos nos recuerdan la importancia de vigilar la fragilidad ósea a partir de los 65 años. El hombre de 62 años que desapareció en Burgos el pasado lunes ha sido encontrado sin vida tras sufrir un accidente de tráfico. El coche en el que viajaba se salió de la carretera entre las localidades de Modúvar de la Cuesta y Calcedo de Burgos y se cayó por un barranco de difícil acceso. Fueron unos excursionistas quienes dieron el aviso, ya que desde la carretera no se podía ver el vehículo accidentado. Seguro que en su municipio hay alguna obra abandonada, ¿verdad? Construcciones de viviendas que quedaron paralizadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria, a pesar de que muchas de estas organizaciones estaban a punto de acabarse. Ahora la mayor parte de esas obras han sido retomadas por otras constructoras, pero, Fran Calvo, todavía hay mucho que hacer. Sí, suelen ser obras en las que la constructora quebró de la noche a la mañana y quedaron tal y como estaban en ese momento, como esta estructura de hormigón. Algunos ayuntamientos han dado facilidades a las promotoras para que finalicen la construcción, manteniendo la licencia de obra anterior y para que así no se alargue tanto el proceso y sea más atractivo para esas empresas finalizar el proyecto. Del otro lado, los vecinos, para los que no es agradable convivir con una obra abandonada porque podría convertirse en un foco de vandalismo. Estos esqueletos de hormigón llevan formando parte del paisaje urbano casi 15 años. Quedaron muchas promociones a medias, algunas iniciadas, otras en diversas fases de edificación y bueno, pues se han ido vendiendo, se han ido terminando, las han retomado otros promotores. En Arroyo de la Encomienda quedaron 5 promociones de viviendas a medio hacer, a las que en los últimos años se le está dando salida. Prácticamente todas las promociones ya están en movimiento y en marcha, ¿no? Ya hay viviendas que están terminadas y a la venta. Estas construcciones tienen que adaptarse a la normativa actual. Haya un técnico competente que pueda hacer una evaluación inicial del estado de la construcción y establecer, digamos, un plan director o unas directrices para poder retomarla en las condiciones más idóneas. La mayoría de estas edificaciones han sido vandalizadas e incluso saqueadas. Esos edificios llamados fantasmas, ¿no? O estructuras que la verdad que daban un ambiente un poquito quedaban exagerados los barrios. El tema de acabados es muy sensible y realmente podría ser que se encontraran deteriorados, obsoletos o incluso que hubieran perdido parte de su función. Por lo que en algunos casos es más costoso para las promotoras retomar estos proyectos que construir otros nuevos de cero.
Estos escombros que tengo justo detrás deberían ser hoy la ciudad jardín Soto del Real. En 2006 la promotora Martín Safadesa comenzó a construir aquí más de 1.400 viviendas, una macrourbanización con pisos, chalets y adosados en Buniel, una localidad de apenas 500 habitantes y a escasos kilómetros de Burgos capital. Parecía un sueño para muchas familias, pero en 2008, en plena crisis del ladrillo, la constructora quebró y se paralizaron las obras. A día de hoy, 16 años después, esta urbanización incompleta solo se ha convertido en un foco de robos y vandalismo. Así quedaba la iglesia de Villaturiel en León después de que se desplomara su torre. Ocurrió en julio, justo el día antes de que fuera a ser apuntalada, porque ya contaba con un informe de peligrosidad. Era la crónica de una muerte anunciada. La construcción era originaria de los siglos XVI y XVII y con ella se derrumbaban su característico reloj y sus dos grandes campanas. Los vecinos de Villaturiel llevaban meses avisando de ese posible derrumbe. Sí, el deterioro de la torre era tan evidente que desde el mes de abril los oficios y las misas se celebraban en la ermita ante el temor de que cediese en cualquier momento. De hecho, el propio arquitecto municipal había remitido un informe de peligrosidad al Obispado de León, que a su vez inició una redacción de otro más detallado y que ya había encargado los primeros trabajos de apuntalamiento que iban a comenzar al día siguiente del derrumbe. La semana pasada estaba prevista una reunión de la Comisión de Patrimonio del Obispado para discutir los costes de reconstrucción, además de fijar unas fechas para los trabajos, pero aún no ha trascendido nada. De momento, los restos de la torre que quedaron en pie han sido retirados, pero no se ha comenzado a reconstruir nada. Y buenas noticias, el incendio forestal de La Tejera en Zamora se ha rebajado a nivel 0 de peligrosidad. Su perímetro ya ha sido estabilizado, pero el incendio aún continúa activo, por lo que media docena de efectivos siguen refrescando el terreno. Por cierto que a pocos kilómetros de ahí se ha declarado otro incendio en una zona arbolada que está dejando una columna de humo bastante visible a distancia. Continúa la crisis diplomática entre España y Venezuela. Este sábado, 2 españoles han sido detenidos en el país latinoamericano. El gobierno de Maduro les acusa de formar parte del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia. Hoy España ha emitido un comunicado desmintiendo a Maduro y rechazando rotundamente las insinuaciones de que nuestro país quiera desestabilizar Venezuela. El padre de uno de los detenidos asegura que estaban de vacaciones y que llevaban desaparecidos desde principios de septiembre. De origen español están detenidos, están rindiendo. En este contexto, el Partido Popular denuncia que, a pesar de ser el principal partido de la oposición, el Gobierno no está manteniendo comunicación con ellos. Hoy, su vicesecretaria de Movilización ha vuelto a pedir al Ejecutivo de Sánchez que califique el Gobierno de Maduro de dictadura. No tenemos más información que la que se está plasmando en los medios de comunicación. Desde el Partido Popular sí sabemos lo que es Nicolás Maduro, un dictador. Sí sabemos que Venezuela es una dictadura. Desgraciadamente, para el ministro Álvarez, para el Gobierno de Sánchez, parece que esto no es una cuestión que haya que denunciar. El alcalde de Olmedo, en Valladolid, ha anunciado a través de una carta publicada en su perfil de Facebook que se mantendrá en su cargo a pesar de haber sido condenado a 9 años de inhabilitación por el caso Meseta Esquí. Ayer el Partido Popular le expulsaba del partido y pedía su dimisión, y hoy Alfonso Centeno ha asegurado que va a tomarse un tiempo para decidir qué hacer. En Segovia vuelve a haber enfado entre los usuarios del tren de alta velocidad por la supresión de servicios. Nacho Sáez. Sí, a raíz de las obras en la estación madrileña de Chamartín se eliminó la frecuencia de las 14:40 horas entre Madrid y Segovia, y parece que a partir de octubre se va a caer también la de las 5:30. La plataforma de usuarios del AVE ha pedido explicaciones a Renfe y a la subdelegación del Gobierno, pero de momento no ha obtenido respuesta. Estas molestias se unen a los constantes retrasos e incidencias que se están produciendo por los trabajos en la estación de Chamartín. Un problema técnico ha retrasado la salida del viaje del Club de los 60 a Albania. Los pasajeros fueron avisados de la avería tan solo unas horas antes. Ahora ese vuelo charter, que tendría que haber despegado ayer del aeropuerto de León, se ha pospuesto hasta mañana lunes.
Si usted es de los que recupera horas de sueño el fin de semana, que sepa que es bueno para el corazón e incluso reduce el riesgo de sufrir un infarto. Según un estudio de la Sociedad Europea de Cardiología, dormir más horas durante el fin de semana sí compensa los efectos negativos de la falta de sueño de lunes a viernes. Este gesto da inicio a un nuevo día y supone el fin de las horas de sueño. Hombre, sí, te fastidia, sobre todo cuando tienes que madrugar. Pasa que lo que voy es que tengo más sueño y estoy más cansada. O sea, yo me activo, soy alondra. Tengo como un reloj y me despierto siempre de la misma hora todos los días. Lo habitual es dormir algo menos entre semana, pero ahora se ha descubierto que compensar horas de descanso en sábados y domingos es beneficioso para la salud. Recuperar ese déficit de sueño que tenemos habitualmente durante la semana, recuperarlo en el fin de semana es positivo. Disminuye el daño que nos ha producido la deprivación del sueño. Y reduce un 20% el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares como infartos o ictus. Luego se compensa, hay que compensar para luego al final poder rendir y poder hacer una vida normal. Yo no noto diferencia, duermo igual un martes que un domingo. Pero ojo, porque es igual de malo dormir poco que hacerlo de más. Dormir habitualmente menos de 7 horas puede afectar a la salud y a la salud cardiovascular. Y dormir más de 9 horas habitualmente tampoco es favorable. Lo recomendable para los adultos es dormir un mínimo de 7 horas diarias. Este otoño Sanidad va a seleccionar a más de 4.000 personas mayores de 14 años. La idea es realizar un macroestudio sobre el riesgo de enfermedades cardiovasculares aquí en Castilla y León, donde, por cierto, esta es la segunda causa de muerte. Lo que se quiere es implantar nuevas medidas si fueran necesarias o incidir en las que ya están funcionando, como reducir la tasa de obesidad o controlar la presión arterial y la glucosa en personas diabéticas. Este estudio es la continuidad de otro que se hizo ya hace 20 años, donde se dijo entonces que la población de Castilla y León tiene un riesgo moderado de padecer este tipo de enfermedades. Bueno, pues ya hemos visto que dormir es bueno para el corazón, al igual que hacer ejercicio. La vuelta a la rutina también se vive estos días en los gimnasios. Unos porque retoman los buenos hábitos y otros porque se han propuesto pagar con sudor los excesos del verano. Es un clásico, la práctica del ejercicio físico disminuye en verano, pero no tanto como antes. Los gimnasios ya no cierran en agosto. Pues igual vienes menos días o estás menos activo, pero en mi caso yo siempre intento mantenerlo. Intento hacer más entre semana. Intento mantenerlo menos el mes de, por ejemplo, julio, porque sí que aprovecho para irme pues a la playa. Ahora estaremos en torno a un 40% de pérdida de clientes a lo largo del verano. Pero en septiembre la vuelta a las clases y la rutina también tiene su reflejo en las salas de musculación. Recuperar otra vez la rutina, los hábitos. Intentar volver a coger el ritmo de antes. Ahora ya a tope, ya no se para hasta diciembre. Y es que septiembre junto a enero suele ser la época preferida para quienes hacen buenos propósitos para ponerse en forma. Porque me gustaría verme mejor físicamente. Estético y también para ayudarme al fútbol. Por bienestar físico y mental también, muy importante. Imprescindible en mi vida. Y aunque al sector le ha costado remontar el vuelo tras la pandemia, cada vez son más los que optan por acudir al gimnasio. Los clientes cada vez son más fieles, más asiduos y más trabajadores. El público femenino ahora sorpresivamente, aparte de ser muy numeroso, es muy técnico. Un sector al alza que reclama una rebaja en el IVA para poder competir, dado que los clientes cada vez miran más el precio a la hora de elegir. Ya tenemos el propósito del ejercicio, pero hay otros que aprovechan el inicio de curso para marcarse objetivos y rutinas más culturales. Ir a conciertos, al teatro, escuchar música o leer. Roberto Ponce. El 61% de los encuestados en Castilla y León se plantean propósitos culturales en este mes de septiembre. Ir al cine, al teatro, leer, pero una pregunta, ¿no se tienen estos hábitos por falta de tiempo o de presupuesto? También depende del tramo de edad en el que preguntemos. Y otro dato, el 23% de los habitantes de nuestra comunidad reconoce darse un capricho al respecto en este tiempo, según el estudio de Fnac Voices. Intentamos ir al cine, intentamos ir al teatro, ahora hemos ido musical. No sé lo que pasa, que el tiempo está ausente y luego también, sí, dinero también hace falta. Yo no he leído un libro hasta que me he jubilado.
Ahora sí que estoy leyendo. Pero cuesta, los niños están muy digitalizados. Donde se pone un libro y abrirlo y olerlo no se pone otra cosa. Yo creo que sí que deberíamos de leer más. El concepto ARN comenzó a resultarnos familiar tras la pandemia, cuando las vacunas basadas en esta técnica consiguieron frenar el COVID. Ahora un equipo de científicos del campus de la Yutera de Palencia ha demostrado su eficacia contra patologías de los árboles, concretamente contra el chancro resinoso. Cristina Pastor. Sí, se trata de una tecnología pionera a nivel mundial basada en las vacunas contra la COVID. Un equipo científico de la Universidad de Valladolid ha demostrado el uso exitoso de la técnica del ARN para hacer frente a la enfermedad del chancro resinoso del pino, que conlleva graves pérdidas tanto económicas como ecológicas y que en Castilla y León afecta a bosques del Bierzo y del Valle de Mena. Este método es más ecológico y además es selectivo frente a otros métodos como los fungicidas, que pueden provocar daños en el equilibrio del ecosistema. Este es el hongo que causa la enfermedad del chancro resinoso del pino, una patología forestal que conlleva importantes pérdidas económicas. Científicos del campus de Palencia han demostrado el uso exitoso de vacunas de ARN para controlarlo, una técnica aplicada por primera vez a nivel mundial. Inoculamos un ARN que realmente para la expresión, la producción de esos genes, no forma las proteínas, toxinas, proteínas reguladoras que vuelven loco un poco al árbol en la infección, y al final ese hongo que tendría que provocar enfermedad pues deja de producirla. El éxito de este estudio, basado en la tecnología ARNI, en el que llevan trabajando 4 años, se centra en que el tratamiento de la enfermedad es selectivo, lo que evita el daño del ecosistema. Lo que demuestra es que utilizando algo inocuo y altamente selectivo como es el ARN, se podrían combatir enfermedades en el monte. El equipo investigador trabaja ahora en una fórmula más sofisticada de inoculación. En estos momentos estamos trabajando en la aplicación de una especie de encapsulación con nanocápsulas para meter ARN dentro y aplicarlo en la planta. De esa manera aguantaría más, la posibilidad de transferencia a la planta también sería mayor. Un estudio que abre la puerta a tratar en el futuro otras enfermedades forestales. Última jornada de la Feria Internacional del Queso de Zamora y parece que el balance es muy bueno. Tanto expositores como organizadores coinciden, Fromago ha sido un éxito, superando las previsiones iniciales y los buenos resultados conseguidos ya en la primera edición. Se abre ahora un nuevo punto de partida para seguir creciendo, pero ya en 2026. Uno prevé una serie de incrementos que se pueden ocurrir. Y aún así, efectivamente, nos hemos quedado cortos. Con un sabor de boca magnífico, muy por encima realmente de las expectativas que preveían. Pero no solamente de eso, sino también de todo el trabajo que los profesionales han estado realizando en las distintas mesas, en la misión comercial. Después de la Ruta de la Cereza, el Consejo Comarcal, a través del Banco de Tierras, ha organizado la segunda ruta por los productos de calidad del Bierzo. Se trata de un recorrido circular de aproximadamente 8 kilómetros, en donde se visitan plantaciones de pera conferencia, que ya se ha recogido, manzana rineta en plena recolección, y también pimiento del Bierzo, que está en la primera fase de la temporada de la recogida del fruto. Se trata de una acción promocional instando a que la gente se sume al sector primario del Bierzo. La segunda edición de la Feria de Lana de Soria mantiene su gran acogida. Este fin de semana numerosos sorianos y visitantes se han acercado al antiguo lavadero de lanas de la ciudad. Hasta 17 expositores homenajean este año a la oveja merina en diferentes formas de diseño. A las 8 de la tarde la feria cierra sus puertas, esperando, eso sí, renovar para el año que viene. Un producto 100% nacional, hecho aquí en España y con una trazabilidad completa, porque yo crío, me lo hilan, lo tiño y lo vendo. Se nota en el ambiente que la gente tiene ganas de disfrutarla, de estar aquí, porque es una comunidad muy bonita, entonces marca la diferencia la de Soria. Nos podemos comprar estas cosas que los va a tener 24 personas igual, pero que tengamos un jersey de este color igual, ni yo siquiera puedo hacer otra vez el mismo color.
El turismo de naturaleza y la ornitología son protagonistas en Ornitocil. Se trata de una feria especializada, de las más importantes de nuestra comunidad y también a nivel nacional. Aquí las actividades no cesan, talleres para los más pequeños, las exposiciones, conferencias, expositores y también rutas guiadas para mayores y pequeños. Y es que esta cita con la ornitología ayuda a que todos nos concienciemos de la importancia de la conservación del entorno natural. La parte educativa de este tipo de ferias es importantísimo, sobre todo nosotros trabajamos mucho con los niños y adultos y la verdad que hay que empezar a sembrar cuando somos más pequeñitos para que vayan conociendo que tienen que respetar y conservar. Ubicado en la parte más elevada de los jardines de la granja, ha abierto sus puertas al público el histórico complejo de la piscifactoría de truchas más antigua de España. Sus comienzos, eso sí, estarían más enfocados en la labor de investigación. Saber si éramos capaces de desarrollar hueva como se estaba haciendo en Europa. Se vio que era un éxito y entonces ya se convierte en piscifactoría. El cambio de funcionalidad serviría a dos nuevos propósitos. Se considera como una fuente alternativa de alimento muy importante para la población española. Además, luego se utilizó para repoblar todos los ríos de la zona. El trabajo en la piscifactoría, aunque alcanzó cifras industriales de cría de truchas, era prácticamente manual y con unos métodos muy específicos. En unos baldes se mezcla lo que es la hueva de la hembra con el esperma de los machos y se mueven con una pluma. Se añade luego un poquito de agua, se tapa entre 15 y 20 minutos y se espera para luego ponerlo en las bandejas de lo que es la incubación. Un espacio donde los visitantes podrán conocer cómo se estudiaban los peces en el siglo XIX. Bienvenidos un día más a la retransmisión de uno de los deportes más sacrificados del mundo, levantamiento de hijo. Vemos a Manuel muy concentrado como siempre. Miguelito arranca la carrera. Manuel se prepara para iniciar la subida de niño como marcan los cánones y lo ha logrado. Presentamos Pascual Dynamic Protein, con proteína para ayudar a tus músculos. Vivir un deporte maravilloso. El 15 de septiembre de 1174 el obispo Esteban consagró la Catedral de Zamora, hace exactamente 850 años. Pues hoy ese aniversario es lo que da el pistoletazo de salida a los actos de celebración programados por la diócesis. Martina Carrión. Sí, será esta tarde a partir de las 6 con una misa en la Aseo Zamorana que oficiará Monseñor Valera y que será el punto de partida para toda una amplia programación de actos que incluirán visitas guiadas de día y de noche hasta finales de mes y también conferencias en las que, por ejemplo, se analizará la historia o el entorno socioeconómico de la época. La Catedral de San Salvador se asienta en el recinto amurallado de Zamora, una zona que ha estado ocupada desde la Edad del Bronce. Se construye en 1174, época de máximo esplendor de la ciudad. Siglo XII, siglo XIII, esto no era el Nueva York del tiempo, pero podía ser Detroit en los grandes momentos o un sitio así. La ciudad era importante, había buenos intelectuales, había buena economía y sobre todo estaba el poder. Hoy la catedral es el monumento más visitado de Zamora, todo un reclamo del románico, aunque con el paso de los siglos ha sufrido numerosas transformaciones, cambios de los que no se ha librado ni siquiera el cimborrio. El cimborrio de Zamora es el cimborrio más armonioso de toda la serie de los cimborrios del Duero. La lástima que tuvimos de cuando vino Gómez Moreno, estaba recubierta de prácticamente de hormigón, el cimborrio, para que no hubiese goteras, y entonces a él le pareció más bello el de Salamanca, pero indudablemente este es el más bello de todos. La catedral no es solo una joya artística del románico, también es todo un referente de la historia y de la fe de la ciudad de Zamora. Es la segunda vez que expongo en esta galería. La primera vez fue hace un par de años con una exposición individual y esta vez Pablo me llamó porque quería hacer una exposición colectiva con obras representativas del verano y mis obras en particular son muy sugerentes con colores y experiencias que recuerdan mucho el verano. Es Elisa de la Torre, una de las artistas que este verano expone en Escaparate, la última exposición de Backyard Art Gallery en Simancas, Valladolid. Sensibilidad, movimiento, sueño, olor a mar, montaña, musgo, agua, fuego, viento o libertad es lo que evoca esta exposición que se podrá visitar hasta el 22 de septiembre y que reúne a artistas como Elisa de la Torre, pero también César Prados, Adita, Elsa Mateo o Morán Blanco.